ante tal indiferencia que se presentaba en el mundo, parece que los cielos se cerraron para no contemplar tanta barbarie del hombre. ¿Qué hacía el Hijo del Hombre aguantando el golpe del ser humano? ¿Qué hacía el Hijo de Dios colocando o llevando en su cabeza una corona de espinas? ¿Qué hacía el Hijo de Dios cargando una cruz de más de 60 kilos a una montaña? ¿Qué hacía el Hijo de Dios soportando unos clavos en sus manos y en sus pies? Y mientras la barbarie en la tierra se daba, escúchelo, y mientras los cielos cerraban sus ojos en la tierra, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy los cielos se siguen cerrando aún ante tanta indiferencia que el ser humano presenta ante el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Un día como hoy nuestros templos y los templos cristianos y católicos se abarrotan. Pero no es suficiente hacer parte de la romería. Porque aquellos que hoy se flagelan, aquellos que hoy hacen parte de la romería, en la noche estarán negando la obra de Cristo, estarán blasfemando de Cristo y estarán injuriando del Cristo que hace unas horas estaban procesando y caminando. Y ante tal barbarie, hoy en día los cielos siguen oscuros. Por eso la Biblia dice que aquel que anda sin Cristo es como que caminara ¿en qué? En tinieblas. Y el apóstol Pedro lo ilustra y dice que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Siempre que hay indiferencia hacia Cristo, los ojos de Dios se cierran ante aquellas personas que están rechazando al enviado del Señor. Lo primero que sucedió en aquellas 3 horas fue tinieblas en el cielo. ¿Qué fue lo segundo que sucedió? El silencio. Ustedes como que ya leyeron el sermón. Versículo 46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has qué? Lo segundo que sucedió en aquellas 3 horas fue el silencio del Padre. ¿Qué fue lo primero? Lo segundo. Ayúdenos con los niños, por favor. Ayúdenme con los niños. En el momento más agónico de Jesús, el Padre guardó silencio. Y quiero que por favor usted me ayude a interpretar lo que Cristo estaba sufriendo. Miren, dice el texto que eran casi las 3 horas, la hora 9, eran casi las 3 de la tarde. Jesús llevaba colgado en el madero 3 horas. 6 horas, perdón. Sus manos se estaban desgarrando ya del todo. La asfixia del cuerpo caído estaba agotando a Jesús. Y en ese preciso instante Jesús clamó en una palabra hebrea y dijo Jesús: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el que decía: yo nada hago si el Padre no me habla. Yo solamente voy donde el Padre va. Y yo solamente digo lo que el Padre dice que yo diga. En el momento más agónico de su vida, en el momento en que más Cristo necesitaba, el Padre está guardando silencio.
¡Qué impresionante! Y me impresiona la respuesta de muchos ante el grito agónico de Jesús. Por favor, mire el texto. El versículo 47 dice: al oír algunos que estaban allí, decían al oírlo a Elías, ¿qué? ¿Saben? Algunos ante la agonía de Jesús responden con ignorancia. Pregunto, ¿Jesús estaba llamando a Elías? No. La gente como Jesús estaba hablando en un idioma diferente, porque en los días de Jesús se hablaba arameo. Y Jesús estaba hablando en hebreo. Entonces, como dijo una palabra, Elí, Elí, ellos dijeron, está llamando a Elías. Esperemos a ver. ¿Saben? La ignorancia en medio del dolor es atrevida. Pero dice el versículo siguiente, el versículo 48. Miren, el 48 dice: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio ¿qué? Oiga, ¿sabe qué me impresiona? Que para muchos otros, el dolor de Cristo, el sufrimiento de Cristo, asumieron ante Él una actitud de crueldad. ¿Cómo es posible que alguien en medio de la muerte, cómo es posible que alguien en medio de la agonía expresa tremendo grito de auxilio y alguien corre, moja una esponja en vinagre y se la coloca como burlándose, como riéndose? Y otros se codeaban y decían: esperemos a ver si viene Elías a liberarle. Sonaron muchas voces aquella noche, aquella tarde. Sonaron las voces de los crueles, sonaron las voces de los ignorantes, sonaron las voces de los atrevidos, sonaron aquella noche. Pero la voz que Jesús quería escuchar no sonó. ¿La voz de quién? La pregunta: ¿por qué guardó silencio el Padre? Uno dirá: el Padre tan indiferente. ¿Qué clase de Padre tenía Jesús? ¿Saben lo que estaba sucediendo en aquel instante? Escúchelo, por favor. Miren, todo el pecado de la humanidad, durante toda la historia del hombre, desde Adán hasta Cristo, escúchelo, todo el pecado del hombre estaba siendo puesto sobre Jesús. Y dice la Biblia que el pecado separa al hombre de Dios. Y el apóstol Pablo escribió y dijo: porque la paga del pecado es... ¿Sabe qué había sucedido? El Padre guardó silencio porque en aquel momento su Hijo estaba redimiendo al mundo del pecado. ¿Sabe lo que estaba sucediendo en aquel instante? Colosenses, el apóstol Pablo escribe en la carta a los Colosenses que Cristo tomó todas las actas de sentencia y de muerte que habían contra el ser humano y Él las pegó en la cruz. Todo lo que había contra el hombre, Cristo lo pegó en la cruz del Calvario. ¿Saben lo que sucedió aquel día, hermano? El Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? Y Juan el Bautista veía a Cristo y Dios aquel día estaba entregando su Cordero inmolado. Escúchelo, el último Cordero que sería sacrificado para expiar pecados. La última sangre que sería derramada por el hombre aquella tarde estaba siendo expiada. Hermano mío, escúchalo. El silencio del Padre no era indiferencia hacia Jesús. ¿Qué pasó por allí? Escuche. Mire, ¿sabe qué era? Mire, el silencio del Padre no era indiferencia hacia Jesús. ¿Qué era? Amor por nosotros. Porque el Padre sabía que la única manera en que el hombre sería redimido, el Padre sabía que la única manera en que el hombre sería expiado, el Padre sabía que la única manera en que el hombre tuviera vida en medio de su muerte sería a través del sacrificio de su Hijo.